Bueno, muy buenos días. La idea de hoy es comenzar entonces a plantear cómo es la construcción general de una página web a partir de la plataforma Wix. En esa dirección entonces debemos primero hacer un registro de la plataforma de forma concreta. Entonces para poder hacerlo le voy a dar clic aquí en empezar ya y le voy a dar clic en debo garantizar de que efectivamente esté en la zona de registro, ¿cierto? Para ello, pues ustedes pueden generar entonces cuentas concretas y llenar esta información o registrarse a través de su cuenta de Facebook o a través de su correo en Gmail. Les recomiendo, para que no tengan inconvenientes con respecto a las cuentas de Gmail, que sean del dominio @gmail.com. En esa dirección, pues como yo ya hice un registro previo y pues planteo muchos de mis contenidos en ese sentido, entonces me voy a ir directamente a mi cuenta de Wix y esto es lo que vamos a ver previo a la construcción de una plataforma web. Entonces yo simplemente le voy a dar clic en la esquina superior derecha que dice crear un sitio nuevo. Aquí hay unos elementos muy importantes a considerar, sin embargo vamos a hablar de ellos posteriormente. En este momento lo primero que él me permite hacer es identificar una intencionalidad sobre la cual quiero construir la página para él filtrarme así los posibles contenidos o plantillas a trabajar. Sin embargo, para términos de lo que vamos a realizar, la recomendación siempre es darle clic en otros porque de esa forma voy a tener acceso a toda la plataforma. Él tiene dos mecanismos para construir una página web. El primero es el de la derecha, que es el editor de Wix y es diseñado precisamente para darnos una amalgama de edición concreta. Entonces es el editor más completo que tiene la plataforma. Y tiene una plataforma que se llama Wixady, que es precisamente una de las apps que tiene Wix con el ánimo de construir una página web para personas que tienen un nivel de conocimiento muy bajo acerca de todo esto de las tecnologías y quieren montar un negocio o empresa. Y entonces él, a través de unas preguntas, genera el proceso de diseño de la página. Una vez terminada es muy poco personalizable. Entonces en esa dirección nosotros siempre vamos a trabajar con la plataforma de la derecha. Recordemos que debe decir elegir una plantilla y no comenzar por este lado. Cuando tú abras el editor te vas a dar cuenta de forma inmediata posteriormente que si en la URL, que es esta dirección que ustedes pueden ver aquí, aparece la palabra ADI, estás en el lugar incorrecto y en consecuencia cuando termines tu página web pues va a ser muy poco personalizable. Por ello nos vamos a ir directamente a elegir una plantilla. A la hora de elegir las plantillas, aquí aparecen unas categorías y algunos docentes podrían pensar entonces que lo ideal es irnos a los contenidos de educación. Sin embargo, no es lo recomendable. Lo recomendable, por el contrario, es más bien, antes de comenzar a hacer el proceso de la elección de la plantilla, mirar páginas web de otras personas e identificar qué es lo que a ustedes les gustaría hacer. Para ello, entonces, lo primero que vamos a definir el día de hoy antes de construir una página web es el proceso de planeación que requiere, y en esa dirección entonces yo les recomiendo que miremos páginas web recomendadas, por ejemplo, de diferentes docentes en diferentes áreas relacionadas con diferentes ejercicios que puedan ser o no ejercicios concretos para los procesos de desarrollo de un aula vicua o de un aula virtual. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, en este contenido tengo un inicio, que es la página donde arranca siempre mi página web, y la carga académica, ¿cierto? Y por último hay un blog, que es como para ver las experiencias significativas. Aquí hay unos recursos, unos cursos, noticias, información de contacto. Luego si identifico esta página web, identifico que están los contenidos separados por sesiones, objetivos, unos elementos de contactos, un foro y unos miembros. Estos miembros hacen relación a los miembros del foro y de esa manera entonces yo puedo navegar fácilmente por los diferentes elementos de la página web y puedo identificar con claridad
lo que se requiere en algún momento definido. Entonces, partiendo de esto, es importante entonces mirar tres aspectos importantes. El primero es definir, si ustedes observan, las páginas en Wix tienen un head, o sea, un encabezado, qué información pertinente va a ir allí, entonces el nombre de mi página o el logo de la institución educativa en la que estoy trabajando, sea educación superior, media, básica o al nivel de posgrado. De igual forma, yo debo tener cuidado que los colores institucionales, en este caso esta institución educativa, su bandera es morada, de allí los colores que se están manejando, entonces es importante tener esa situación clara. Los colores institucionales, mi imagen institucional, qué información va a venir aquí en el head, entonces en el encabezado, entonces el menú con el cual voy a trabajar, y esta parte es importante definirla desde el principio. Entonces a estos que aparecen en el menú de forma concreta los vamos a llamar títulos de primer nivel y son páginas web todos ellos. Y el segundo son títulos de segundo nivel, que son los que me generan este menú desplegado. En el caso de Wix solamente vamos a trabajar títulos de primer y segundo orden. En caso tal de que tú generes títulos de tercer orden o de cuarto orden, por ejemplo, en esta sesión uno podría tener unos recursos y demás, pues entonces lo manejamos dentro de cada una de esas sesiones como botones aislados o como menús propios para poder ir generando esa dependencia de la información. Pero en principio entonces, para generar una planeación de la página web que vamos a diseñar, la primera recomendación sería identificar qué información vamos a poner en el head, es decir, imagen institucional, maqueta de colores, forma del menú, cuál es el contenido que lleva este menú, y posterior a ello entonces ya miraríamos lo que va a ir en el foot. El foot de las páginas web es lo que llamamos pie de página, y pues normalmente se pone información relevante relacionada con información de contacto, derechos y pues imágenes institucionales de ser necesario. En esa dirección entonces nosotros vamos a hacer una plantilla el día de hoy que va a cumplir una finalidad concreta. Vamos a construir un aula para un docente que en este momento está dando un volumen de áreas. Entonces aquí viene algo muy importante. Tú puedes definir este ejercicio como un ejercicio personal en el que tú tengas toda tu carga académica de una universidad concreta dentro de estos espacios, como lo hace este docente, que tiene toda su carga académica de una institución educativa, que en este caso es Sor María Juliana de la ciudad de Cartago, o por el contrario, puedes generar un espacio como este para cada una de las asignaturas que das. De esa manera habría una para tecnología de grado sexto, habría una para tecnología de grado séptimo y así sucesivamente. Eso lo defines tú. Al nivel de educación superior o a cualquier otro nivel es importante entender esa segregación de información y los procesos diferenciales. Lo bueno de hacerlo todo en una sola plataforma es que tú puedes centralizar los procesos laborales en un solo ejercicio, pero si quieres hacerlo de forma independiente para de pronto permitir a los estudiantes tener una mayor coherencia y menos ruido en el proceso de formación, pues es también totalmente acertado. Tengamos presente que las TIC tienen que facilitarnos nuestra labor, hacerla más eficiente, más funcional. Dicho esto, entonces, vamos a construir una página web. Como les decía a ustedes, lo primero que debemos entonces identificar son los títulos de primer y segundo orden. Y en esa dirección entonces ya sabemos que todas las páginas arrancan con el inicio, ¿cierto? En mi caso concreto vamos a definir una página web para una clase que doy normalmente. Se llama Tecnología aplicada a la educación, ¿cierto? Entonces esa clase viene separada por sesiones. Hay unos elementos que son casi que de siempre, son casi muy importantes siempre, muy recurrentes en este sentido, y es el inicio y el contacto, porque es importante que la gente tenga la información de ustedes como docentes y por lo menos un espacio en donde contactarlos. Si no quieres dar tu teléfono personal, pues puede ser tu correo electrónico o crear todo un instrumento diferente, ajeno a todas tus plataformas privadas, con el ánimo de que puedan generar
ese acercamiento docente-estudiante. Entonces, ahora sí, pues en medio de esto, pues podemos tener todo un conjunto de herramientas o definiendo lo que yo considere. En este caso, como estamos hablando de tecnología aplicada a la educación, yo voy a dejar unos recursos centralizados siempre. Voy a hablar de un contenido siempre porque es muy pertinente que los estudiantes sepan cuál es el contenido de la asignatura, dado que terminado el espacio, ellos van a poder no solamente adelantar ejercicio, contenido demás, sino que una vez terminado el curso, ellos pueden devolverse a este espacio y encontrarlo como una memoria de todo lo que se planteó. En ese sentido, entonces, los contenidos vienen por sesiones, son 8 sesiones. Cada una de estas sesiones tiene unas características concretas, ¿cierto? Porque tienen unas temáticas y demás. Pero es importante tener presente entonces que esta es la forma en la que yo percibo se hace idónea la actividad. De hecho, deberíamos incluir también las temáticas, pero para, digamos, este ejercicio de forma concreta vamos a manejarlo solo hasta ahí. Inicio contenido, están todas las sesiones. Voy a poner un conjunto de objetivos, un título de primer nivel también. Los docentes que vamos a integrar el curso, los recursos, que va a ser un espacio en el que voy a poner todas las herramientas que hemos visto, y ya tenemos un borrador de nuestro material. A mí me gusta incluir también algunos elementos como foros o blogs. El blog para yo poner información concreta. El blog es un instrumento unilateral de generación de contenido, entonces es un espacio en internet o una página web en la que yo genero contenido para que los demás puedan calificarlo o mirarlo o interactuar con él, pero el gestor del contenido de forma concreta soy yo y quienes lo consumen serían mi audiencia. En el caso del foro es diferente porque ya sería una página web que ya tiene como pretensión o objetivo o finalidad propiamente funcional que haya una retroalimentación, una generación de contenido bidireccional, o sea que frente a una temática concreta sean las audiencias las que generen los contenidos. Entonces yo puedo, dependiendo de lo que yo considere, plantear un foro. Este foro normalmente lo implemento para invitar a los estudiantes a que almacenen allí todas las actividades. De esa forma las actividades quedan subidas en la página como experiencias significativas que permiten a los estudiantes que vayan a generar los mismos contenidos un material de muestra, y adicionalmente a eso a los docentes pues van a tener un espacio en el cual van a poder identificar claramente las actividades y calificarlas. Dicho eso, entonces ya tenemos un borrador de lo que pretendemos. Ahora es importante, después de tener precisamente la estructura definida, que es lo que llamamos mapa de navegación en términos más técnicos, irme ahora sí a Wix y entender algo ya para terminar súper importante. El correo electrónico con el cual yo creé la página es alvaro.cardenas.orozco@gmail.com. Este es el correo con el cual yo hice mi registro en la plataforma de Wix. Casualmente esto, ¿por qué es importante? Porque cuando yo construya, termine toda la plataforma o la página web, o en este caso la experiencia que planteamos, que es el aula ubicua, y yo genere de una vez el enlace para poderlo compartir, él lo que va a hacer automáticamente es seleccionar el encabezado tal cual está allí de mi correo electrónico, quitar los caracteres especiales, o sea que en este caso va a quitar los puntos, y poner .wixsite.com. Este va a ser el dominio de todas mis páginas web, y los subdominios son precisamente los espacios aislados para la generación de contenido. En este caso voy a llamarlo TikTok. De esta manera entonces
que él me genera las URLs de las páginas web. De hecho, precisamente, si ustedes observan, la página web que se generó para este curso, a modo de ejemplo, es precisamente Diplomado UTP, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque es importante tener presente entonces que su correo electrónico va a afectar, el correo electrónico con el que yo genere el registro de mi página web, va a afectar de forma concreta la URL. Si por casualidad Álvaro Cárdenas Orozco ya está en Wix como una URL identificada, entonces él me va a proponer mezclarla con números. Y tengan presente entonces que es de vital importancia tener presente que es demasiado viable pensar en modelos de usabilidad de sus páginas, la experiencia de usuario y en este sentido la recordación de los contenidos o de la información pertinente, en este caso la URL de tu página web. Mientras más memotécnicamente esté relacionada o con el contenido o con el docente, más fácil va a poder recordar el estudiante cuál es la dirección y en esa dirección entonces poder desde cualquier momento, desde cualquier lugar, acceder a la información de forma oportuna. Por eso es importante, como se los vengo manifestando, que este encabezado del correo electrónico coincida con los intereses mnemotécnicos de la URL a generar. Entonces una recomendación es que si tú tienes gatica16@hotmail.com, si tú tienes por ejemplo Federico528315, pues van a ser encabezados que se van a ver en estas URLs y van a ser muy difíciles de recordar para sus estudiantes. Entonces, para evitar ese tipo de dificultades, es bueno crear otro correo electrónico que lo uses exclusivamente para la generación de esos contenidos que vamos a plantear, que esté relacionado ya sea con el nombre tuyo personal o con el ejercicio, es decir, el nombre de la institución educativa, el nombre de la asignatura, de forma que haya una relación tan concreta entre el ejercicio académico y el escenario en el cual se va a hacer web, que para el estudiante sea casi claro y muy fácil de recordar la dirección de la página web. Dicho esto, entonces, precisamente en esa dirección fue que creé este correo electrónico. Mi correo en Hotmail tenía números y me di cuenta de la dificultad que generaba para mis estudiantes no solamente recordar la dirección de las páginas web, sino también el recordar mi correo electrónico, y por eso, como modelo de vida dentro de mi ejercicio laboral y personal, me planteé este correo electrónico. Cualquier persona que me conozca más de 5 minutos, que sea mi estudiante y que se habitúe a un proceso de formación conmigo, pues recuerda mi nombre y en consecuencia recuerda mi correo electrónico. Entonces, a futuro, muy probablemente, va a tener un medio de contacto que memotécnicamente es idóneo y en consecuencia va a poder ubicarme en cualquier momento, en cualquier lugar, dependiendo de las necesidades. Una vez tengo claro entonces el correo, es decir, la cuenta con el que habré de crear la plataforma en Wix y los contenidos que voy a montar en mi página web, ¿qué debo hacer? Entonces lo que debo hacer es centrarme en mirar muchas páginas web. Mientras más consuma, más ideas voy a tener sobre la forma y la distribución de los elementos factibles que pueden haber. Esta parte es importante porque desafortunadamente, si yo nunca he visto o he manejado procesos de educación a distancia, pues yo debería mirar plataformas de esta naturaleza antes de intentar construir una, para no replicar los mismos errores de diseño de los antecesores, sino más bien yo poder identificar elementos funcionales concretos que me sirven para transmitir un conocimiento o organizar una información. Y entonces, después de ese proceso de visualizar múltiples páginas web en esa dirección, yo puedo entonces, y solo cuando lo haya hecho, mirar otras páginas web, en este caso las plantillas a seleccionar. A mí no me interesa la categoría de la plantilla, me interesan son los contenidos que ella alberga. Y en ese sentido es súper importante simplemente identificar cómo la estructura de la página me muestra a mí la interacción para yo poder tener, digamos, una interpretación de cómo se verían mis contenidos
en la página web, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le doy clic aquí a nosotros, ¿y qué pasa? Yo le doy clic aquí en proyectos, ¿y qué pasa? Entonces, esto es lo que llamamos una página vertical, porque nótese que él no me carga otra página, sino que todo el contenido de la página web está en una sola vista, y entonces la navegación se hace de forma vertical. Existen otras muchas formas, ¿cierto? Por ejemplo, la proyección de esta página web. La primera, observamos, y él me acaba de cargar de forma concreta otra página web, ¿sí lo vieron? Y si le doy clic en proyectos, me carga otra distinta. Entonces la navegación se hace solamente en ese sentido. Y le doy clic en esta y de nuevo ocurre lo mismo. El menú está muy relacionado con lo que me gustaría hacer. Aquí tenemos más o menos lo que podríamos llamar el nombre institucional o la marca. Y pues tenemos un flow bastante sencillo. Esta página o esta plantilla se ve bastante fácil de trabajar. Y aparece un elemento que es muy importante que quiero que tengan presentes en la selección de todas sus plantillas. Cuando ustedes miren todas las plantillas actualmente, o por lo menos la gran mayoría de estas, les van a permitir a ustedes identificar también, cuando la empiecen a mirar, la versión mobile. Entonces, a partir de la ponencia anterior, ya es claro que nuestros contenidos forzosamente tienen que adaptarse a los procesos móviles, y es precisamente en esta dirección que yo invito a todos mis estudiantes a que antes de seleccionar la plantilla identifiquen cómo se vería en el celular y si es de su gusto o no. Porque esta es la forma en la que finalmente y muy probablemente los estudiantes tengan que proyectar sus experiencias de formación. En este caso me gustó, pienso que esta plantilla puede servir para los fines de lo que pretendemos. Entonces le voy a dar clic aquí en editar este sitio y automáticamente entonces comienza todo el proceso de edición de la página web. Entonces él comienza a procesar allí el editor para poder comenzar a trabajar. Entonces, mientras que carga, recordemos que existen unos mecanismos o medios que son de carácter fundamental dentro de todo este proceso. Primero, seleccionar muy bien el correo electrónico con el cual voy a generar el registro en esta plataforma. Segundo, generar el mapa de navegación. Tercero, seleccionar la plantilla a partir de cómo la distribución, la interacción, y verificar efectivamente la versión móvil para que se adecue a lo que ustedes pretenden. Y ahora pasamos al siguiente paso, que es implementar ese mapa de navegación que yo planifico. Entonces voy a poner primero los títulos de primer nivel. Entonces tenemos un inicio, objetivos, contenido, docente, recursos, foro y contacto. ¿Cómo lo hago? Entonces esta plataforma tiene una serie de navegación, que estas son las páginas que tiene en este momento, o lo puedo hacer desde menú y páginas. Vamos a trabajar siempre desde acá porque es más fácil y rápido. Estos símbolos que aparecen a su izquierda determinan elementos concretos y la naturaleza de este que está a su derecha. Este primero quiere decir que este es el home. Eso quiere decir que siempre que la página inicie o que alguien le dé la URL, este es el primer elemento que se va a visualizar. Por eso lo llamamos normalmente home en inglés, o lo que se llama en español inicio. Esta es una página web por el rectangulito que ustedes pueden identificar allá. Este servicios no es una página web, es una app, y posteriormente vamos a ver, es una app de citas. Precisamente te permite agendarte online a los clientes con tu producto, o los estudiantes podrían agendar, por ejemplo, asesorías, etc. Una página web, y eso es lo que se llama un ancla. ¿Qué es un ancla? Miremoslo prácticamente aquí en la vista previa. Cuando yo venga aquí a contacto, él se va a desplazar hacia la parte inferior. Aquí no se ve, en el editor sí se va a ver claramente. Aquí hay un marcador que es el que llamamos ancla, y entonces simplemente un ancla lo que hace es deslizarse a un punto concreto en pantalla. Si yo me vengo aquí al editor, ustedes van a poder identificar fácilmente que ese ancla tiene un nombre que se llama contacto.
y precisamente partiendo de allí se genera la interacción, ¿cierto? Normalmente no recomiendo borrar los anclas, es complejo pues para empezar a modificar e introducir anclas. Sin embargo, yo voy a borrar todas las páginas web en su totalidad. Es decir, voy a vaciar completamente todo lo que aparece que no se ajusta con mi página, ¿cierto? Con mi mapa de navegación. Voy a dejar el contacto allí. Y entonces, si yo me vengo aquí, veía objetivos, contenido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo simplemente le digo agregar página, le pongo un nombre, ¿cierto? Contenido, listo. Agregar página, la siguiente era objetivo, ¿cierto? Hecho. Profesor, objetivo sí va antes que contenido. Bueno, no hay ningún problema porque simplemente hago esto y ya quedó listo. Docentes, recursos, foro y contacto, ¿cierto? Entonces, docentes, recursos, foro, contacto ya está, pero voy a poner de una vez el de sesión 1, ¿cierto? Ese sesión 1 era un título de segundo nivel de contenido, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo me vengo acá hasta contenido y lo muevo a la derecha. Y si ven esta pequeña línea que se ve acá, de esta manera, si ustedes observan, esta pequeña línea que ustedes ven acá quiere decir que este elemento es un subconjunto de este que es más grande y por eso me aparece el menos. Yo lo puedo reducir o ampliar, ¿cierto? De hecho, si ustedes observan en este momento, cada vez que yo hice estas inserciones en el menú, se me modificó la parte superior. Eso es muy importante tenerlo presente, porque yo debo estar vigilante de que coincidan por una razón, porque si desafortunadamente el menú es demasiado corto, a mí se me va a desaparecer algunos elementos y aquí va a salir more. Vamos a ver qué ocurre con ese more. Él simplemente lo que hace es ajustarlo como menú deslizable para poder mostrar todo el contenido. Cuando aparezca esta palabra, lo único que tenemos que hacer es ampliar el ancho de mi menú con el fin de poder garantizar los contenidos que yo quiero percibir, ¿cierto? Ahora, si a mí no me gusta ese menú, yo simplemente le doy clic en diseño y entonces yo puedo ver múltiples formas, diferentes tipos de menú y seleccionar alguno de ellos, y en la parte inferior incluso yo puedo personalizar los colores y demás. De esta forma ya tenemos entonces nuestro mapa de navegación. Voy a cambiar acá, ¿cierto? Ustedes pueden poner cualquier cantidad de información que consideren acá. Desde este punto yo puedo entonces moverme para ir viendo cómo va quedando mi página y poder identificando los diferentes elementos que la componen. Este inicio, como ustedes observan, tiene este ojito, quiere decir que está invisible, por eso no aparece en el menú. Yo le voy a dar clic en mostrar y de esta manera ahora sí aparece en el menú. Me parece importante que se puedan devolver al principio y ya tenemos configurado nuestra página web, el esqueleto. Ya a partir de allí
Todo lo demás pues, es simplemente edición, dar doble clic, modificar, ¿cierto? En este caso, ustedes simplemente deben escribir lo que consideren. Sin embargo, yo me voy a remitir a una de las páginas con el fin de arrancar de cero, ¿cierto? Entonces aquí yo simplemente observo, la página está completamente vacía. En esta dirección entonces lo primero que voy a hacer es agregar un texto. Ella tiene unos títulos acá, como ustedes pueden ver, algunos elementos que pueden ser de interés. Ustedes pueden buscar allí elementos que se ajusten a sus necesidades. Ya vienen con un tamaño y unas condiciones de fuentes concretas, dependiendo de sus intereses. Entonces le recomienda dependiendo de si tú quieres un título, un párrafo, etc. Concretamente entonces yo voy a escoger por ejemplo este. Entonces, objetivos. Para cambiar el color estamos trabajando con tonos azules. Es importante que el texto esté seleccionado a la hora de cambiar el color. Voy a copiar acá rápidamente. Voy a borrar esta O. Me gusta incluir algunos elementos en este sentido. Que nos den una óptica un poco diferente de las cosas. Y partiendo de esto, pues entonces ya ponemos los objetivos, ¿cierto? Entonces simplemente aquí en esta parte yo puedo seleccionar fondos de pantalla. Cuando ustedes vean esta cámara inferior, se refiere a que son cortos de video que tienen precisamente movimiento, generan sensación, ¿cierto? En ese sentido pues están todos los elementos que podemos agregar. Ya vimos cómo ingresar el texto y los diferentes tipos. En este caso voy a ingresar un texto de párrafo. Voy a seleccionar este que me parece un poco fresco. Puedo gestionar de una vez los tamaños que voy a trabajar con estos textos. Y de esa manera ya de una vez puedo ir generando lo que podríamos llamar un principio de retícula editorial. Trabajar a 2 columnas. Podemos trabajar formas también. Entonces en ese sentido pues hay múltiples elementos, categorías que podemos trabajar. Botones, por ejemplo, de toda naturaleza. Galerías. Sin embargo, pues ya para eso los invito a ver el tutorial que colgué precisamente en la dirección del entendimiento de toda la plataforma como tal. Solo quería mostrarles concretamente los pasos que debían llevar para poder generar un contenido que se ajuste a las necesidades reales de lo que podríamos percibir como un aula de clases. Ahora bien, hay una recomendación que sí les voy a hacer siempre, y es que cuando ustedes suban contenidos en esta plataforma, tengan presente cuál es su finalidad. Pero para ello, pues vamos a tener otras 2 clases en las que vamos a hablar de la generación de contenidos, ¿cierto? Siempre vamos a articular la generación de esos contenidos con la alimentación de esta página web, y en esta dirección entonces los invito a que experimenten con ella, vean el tutorial anexo que explica concretamente las diferentes funciones de la plataforma y finalmente a trabajar en ella de forma juiciosa para que para nuestro término tengamos un aula completamente funcional en la que ustedes puedan generar sus procesos
de virtualización de aprendizaje. Les agradezco mucho. Muchas gracias.